Bueno, señores, hay varias cosas importantes que vamos a conversar el día de hoy. Gran confusión y discusión sobre el tipo de pruebas que se están haciendo en el Perú. Recordemos que hubo una polémica enorme al inicio de la pandemia porque el Perú invirtió un dinero importante en pruebas, las llamadas pruebas rápidas, que en realidad son pruebas serológicas, que son las pruebas que a uno le toman por sangre para determinar la cantidad de virus que hay en el cuerpo. Estas pruebas no sirven para diagnósticos, sirven más bien como para seguimientos, para estudios, pero en ese momento el Perú apostó por esas pruebas porque eran las que habían en el mercado. Han pasado 7 meses y seguimos usando esas pruebas. Lo peor de todo es que no solo las seguimos usando, sino que usamos los positivos de esas pruebas, las mezclamos con los casos positivos de las pruebas moleculares y los juntamos y de ahí sacamos la cifra de enfermos que tenemos, cosa que no hace prácticamente ningún otro país del mundo. Me parece que solo Ecuador comete esta suerte como de falla en el conteo que no debería darse. La señora Pilar Macetti, sin embargo, el día de hoy ha dejado desconcertado a todos, porque tras el pedido reiterativo de distintos especialistas de que se cambie el enfoque y que ahora sí se empiecen a comprar pruebas moleculares, ella otra vez ha defendido el uso de pruebas serológicas y ha sostenido que estas permiten obtener resultados más rápidos. Sí, nadie ha dicho que sean más lentas, pero ese no es el punto. Y además ha justificado que no se aumente el número de pruebas moleculares que se realizan al día. ¿Por qué no quiere la señora Pilar Macetti comprar más pruebas? Escuchemos. Empezando a introducir cada vez más pruebas moleculares. No esperen ustedes que la cifra de prueba molecular pueda subir. ¿Por qué? Porque ahora tenemos menos demanda. Se está procesando entre 1.000 y 1.200 pruebas moleculares por día y para algunas cosas sí las pruebas rápidas son importantes. Por ejemplo, hacemos una operación Taita. Si vamos a tener que esperar 2-3 horas para el resultado, se pierde el efecto. Sin embargo, hay algunas pruebas, las llamadas, las que ha dado la OMS, que también son unas pruebas cuyo resultado es rápido, pero son más útiles y más apropiadas que las de las que hemos estado discutiendo. Escuchemos lo que dijo la señora Pilar Macetti al respecto de estas pruebas, además recomendadas por la OMS. La OMS nos ha estado apoyando en forma sostenida, con pruebas moleculares, con pruebas rápidas y ahora está inclusive conversando acerca del uso de pruebas de antígenos. Entonces el apoyo de OMS, OPS para todos los países latinoamericanos es muy constante y muy homogéneo. Muy bien. Y Marco Loret de Mola, que es director del laboratorio matemático MATLAB Perú, cuestionó que las autoridades realicen menos pruebas moleculares. Recordemos que el argumento usado por la señora Macetti es que hay menos demanda. Loret de Mola lo que hace es analizar justamente cuántos casos hay enfermos por semana, cuántas pruebas se hacen e ir cruzando información. ¿Cuáles fueron sus conclusiones? Las escuchamos. Las últimas, como te digo, 3 a 4 semanas se ha reducido y antes estaba en 7.000. Ese promedio móvil ha bajado a 5.000 pruebas moleculares. No es lo que están haciendo países de otras realidades, ¿no? En Francia, que se incrementó los casos, el promedio de pruebas moleculares es de 40.000. En nuestro caso están reduciendo la cantidad de pruebas, por lo que se pierde un poco la capacidad, ¿no?, de saber en qué situación estamos. Muy bien, entonces se están utilizando cada vez menos pruebas moleculares y esto podría estar afectando sobre todo una cosa que es muy importante, el cuadro claro de lo que está pasando en nuestro país. Pero nosotros no somos quien para decirlo. Tenemos a nuestro invitado Eduard Mesones. Él es integrante del Comité Nacional de Investigación Científica del Colegio Médico del Perú y con él vamos a hablar sobre lo que ha dicho la señora Pilar Macetti y sobre las políticas que debiera adoptar el gobierno en caso las que está adoptando no den los resultados esperados. ¿Cómo está, señor Mesones? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. ¿Cómo estás? Bueno, tremendo lío el que se le está haciendo a la gente con el tipo de pruebas. En estas semanas nos ha pasado, los periodistas nos suelen consultar personas que nos conocen. Me deben haber llegado, 20 mensajes de texto preguntando qué prueba le hacen a su papá o qué prueba le hacen a la persona que trabaja con ellos o qué prueba le hacen a su hijo, cuál es la que deben utilizar y la verdad que no sé qué contestar. Así que empecemos, por favor, Eduard, ayúdenos a dividir las 3 pruebas de las que estamos hablando, que son 3 pruebas distintas. Las que conocemos son las serológicas, ¿no es cierto?, que son las que más hemos estado usando. Esas son las que nos sacan una gota de sangre, ¿no es cierto? Sí,
yo creo que lo más importante para poder entender un poco cómo funcionan las pruebas en general, no solo para este tipo de infección, es que yo tengo una forma de detectar al virus y tengo otra forma que es detectar la respuesta que tiene nuestro organismo ante el virus. O sea, en un caso mide la presencia del virus y en el otro caso mide lo que tu cuerpo está haciendo con ese virus, digamos. Correcto, sí, correcto. Entonces, la detección del virus se hace detectando, valga la redundancia, algún elemento o alguna molécula que este virus tiene. En este caso, las moléculas del ARN, que es el ácido ribonucleico que tiene el virus, sirven para detectar la presencia mediante pruebas de reacción de cadenas polimerasa en tiempo real, que es la que conocemos comúnmente como moleculares. Esa es la del hisopado, ¿no es cierto? La que nos hacen el hisopado en la garganta y en la nariz. Sí. Que es como sacar una cuchara de virus de nuestro cuerpo, si es que lo tuviéramos. Sí. De hecho, esta muestra puede sacarse de varios lugares, incluso también de pulmones, y las propiedades de esta prueba varía dependiendo del lugar donde lo saquen, ¿no? Pero de hecho, por accesibilidad, lo más sencillo es sacar nariz y garganta y llevarlo a un centro de procesamiento, porque se requiere hacer todo un proceso de extracción de este ácido, ver los primers, esto lo manejan mucho más los biólogos moleculares, y decir si es compatible con el SARS-CoV-2, que es el virus que y eso, como sabemos, sobre todo en países como el nuestro, todavía toma su tiempo, ese proceso. Sí, toma su tiempo y de hecho, si uno analiza previo a la pandemia, la cantidad de laboratorios que teníamos para esto es muy, muy reducido. Incrementado un poco, pero quizás no en la magnitud que podríamos esperar. De acuerdo. Otra forma de detectar al virus es no centrarnos en ese ácido nucleico, que digamos que está en la parte central del virus, sino centrarnos en la parte externa. Esta parte externa que presenta el virus se llama antígeno. Entonces, otra forma es ver la presencia de estas partes externas. Vamos a hacerlo sencillo. Estas como espinitas que tiene el virus, que son unas proteínas, y evaluar si es que estas proteínas están presentes. Entonces, este es otro tipo de prueba en la cual identifico una molécula también, pero identifico el antígeno, no el ácido nucleico. Pregunta, ¿esa se hace con sangre? ¿Y cuál es el tiempo que demora en tener un resultado? ¿Hay pruebas antígenas express, por decirlo de alguna manera, en este momento? Sí, hay pruebas rápidas express. De hecho, la OMS hace poco ya aprobó la utilización de pruebas de antígeno, que son estas, en la cual uno podría tener una medición rápida de la presencia del virus por la detección del antígeno, no del ácido nucleico, que de hecho es mucho mejor, pero que logísticamente es más complicado. Claro, digamos, es como sacar el virus completo o sacarle, no sé, la casaca, pero igual sabemos que está ahí, digamos. Sabemos, ¿no? que está ahí. De acuerdo. Entonces, pregunta, ¿eso es con sangre? Sí, se hace con sangre, porque tú ves la presencia, o incluso hay otros métodos también que podrían incluir también un segundo hisopado, pero es mucho más práctico que hacerlo de la otra manera. No obstante, el margen de error es un poquito mayor. En ambos casos, disculpa, Eduardo, antes de ir avanzando, y en ambos casos lo que tenemos es la seguridad de que la persona tiene en ese momento el virus. Tiene partículas del virus. Ese es otro tema que es importante, y ese también es importante detectar. ¿Por qué? Porque se ha visto casos en los cuales, por ejemplo, le sacaba una prueba molecular con PCR a una persona en un tiempo, y luego de cierto tiempo que ya no tenía la enfermedad, todavía se encontraban restos del virus. Recordemos que las pruebas detectan presencia del virus, no están midiendo la actividad viral, o sea, que el virus esté activo para dañar. Entonces puede ser que queden restos del virus y que puedan tener. O sea, yo creo que un concepto bien importante que la población debe saber es que no existen pruebas perfectas. Siempre hay un margen de error, pero hay unas que tienen menos error y otras que tienen más error. Y las serológicas son finalmente las que detectan la respuesta del cuerpo, ¿no es cierto? Sí, pero las serológicas también hay rápidas y no rápidas. Es otro tema que hay que considerar. Las serológicas lo que miden es la formación de las defensas del organismo. Estas defensas generalmente se llaman anticuerpos. Entonces, lo que la prueba serológica mide son los anticuerpos que nuestro organismo forma ante la presencia del virus. Digamos, el virus ingresa,
Y al ingresar el virus, nuestro sistema de defensas empieza a detectarlo y dice, oye, este señor no es parte mía. Entonces hay que marcarlo. Sí, lo marca y empieza a formar. En una primera etapa se forma una inmunoglobulina que se llama inmunoglobulina M o IgM. Así es. Y luego una inmunoglobulina que es la IgG. El tema es que estas pruebas serológicas pueden hacerse también de dos maneras. De manera rápida, por una técnica que se llama de flujo lateral, que es la que hacemos acá en Perú, que digamos es sacar una gotita de sangre capilar, o algunos incluso sale sangre venosa, y lo ponen y ven el reactivo y ven si tienes IgM, IgG o ambos. Pero además hay formas de hacerlo ya en un laboratorio para detectar la presencia de anticuerpos. Y estas técnicas son la técnica de ELISA, que es muy famosa por VIH, por ejemplo, pero que en realidad es la técnica que puede aplicarse a varios virus. Y además la técnica de CLIA o quimioluminiscencia. Entonces, claro está, hay pruebas que detectan el virus, que pueden ser rápidas y no rápidas, y pruebas serológicas que detectan los anticuerpos y que pueden ser rápidas y no rápidas. De acuerdo, una prueba que detecta los anticuerpos puede detectar entonces que uno tuvo el virus, puede haberlo tenido hace mucho tiempo, pero que ya no está con coronavirus ni está contagiando. Correcto, por supuesto. No, de hecho, el comportamiento que se ha visto según los estudios de este SARS-CoV-2, de este coronavirus, no nos permite a ciencia cierta decir, oye, si tienes IgM es que estás activo o no, si tienes IgG es que no estás activo, porque hay cierto margen de error. Otro punto que es importante, yo creo que hay que saber aquí en Perú, es que justamente la importación que ha habido de las pruebas rápidas ha tenido ciertos problemas. ¿Por qué? Y hay un informe de ojo público que lo ha liderado Ernesto Cabral. A ver, un momentito, Eduard, me interesa mucho el tema y hemos estado nosotros justamente tras esa investigación. ¿Nos permite hacer una pausa para tener más tiempo para desarrollar la explicación de cuál es el problema con estas pruebas? Vamos a una pausa y regresamos con Eduard Mesones, integrante del Comité de Investigación Científica del Colegio Médico del Perú. Vamos a una pausa. Eduard Mesones es integrante del Comité Nacional de Investigación Científica del Colegio Médico del Perú y con él estamos conversando sobre las distintas pruebas que existen para hacerle el seguimiento al coronavirus y sobre cuáles está utilizando el gobierno y cuáles debería utilizar según varias voces de distintos especialistas y hay que decirlo según lo que se está haciendo en otros lugares también. Hemos detectado con Eduard, que nos ha ayudado a entender, las pruebas moleculares, que son las que más demoran, que detectan el virus, las de antígeno, que demoran menos y que detectan partes del virus, como que le supiéramos que está ahí porque le hemos arranchado la casaca, y las pruebas serológicas, las que hemos conocido como pruebas rápidas, que son las que detectan que nuestro cuerpo en algún momento luchó contra el coronavirus. Esas son más o menos las tres que se usan en el mundo. Eduard, hay una seria denuncia en ojo público porque hay que decirlo. Al comienzo el gobierno apostó por las pruebas serológicas y hubo mucha discusión. Recuerdo el doctor Bustamante fue férreo opositor a esta compra. Sin embargo, había una razón que escapaba a la razón médica. Eso era lo que había en el mercado. No había opción ni siquiera de echar mano de moleculares, no existían. Pero estamos hablando de lo que ocurrió hace 7 meses. ¿Ha variado el porcentaje de compra, por ejemplo, de pruebas serológicas versus pruebas moleculares a estas alturas que en el mercado ya se pueden encontrar distintos tipos de pruebas? Sí, de hecho, en general la ciencia y la tecnología avanza. Así es. Y en ese tiempo ha avanzado de manera muy acelerada. E incluso las pruebas moleculares propiamente han ido mejorando. En general, todas las pruebas han ido mejorando. Y aquí hay un punto que creo que es importante de aclarar. Es que la utilización de cada una de las pruebas son en contextos distintos. O sea, si yo quiero tener una estrategia de detección temprana, yo sí necesito pruebas que me detecten el virus justamente para evitar que pueda contagiar. Si yo quisiera tener el efecto de la epidemia y ver la magnitud de la epidemia, ahí sí yo necesito establecer estrategias para detectar cuánto ha avanzado la epidemia y ahí las pruebas serológicas son de mucha utilidad. Justamente desde el inicio comentábamos que la idea es tener una utilización inteligente de las pruebas. O sea, ¿por qué? Porque más o menos esta es la historia de la enfermedad. El virus ingresa y en este momento empieza a replicarse, ¿no? Se mete a nuestras células y empieza a replicarse. Mientras se va replicando, va generando más virus y más virus y más virus. Entonces, en este momento, que es las etapas más tempranas, lo que yo detecto es los virus, porque va a demorar un poco para que recién nuestro organismo forme los anticuerpos.
Se dice que aproximadamente entre 7 a 8 días de iniciados los síntomas, recién se puede tener una mejor certeza de que las pruebas serológicas funcionan, y con la formación de la IgM, y luego más o menos el día 14 al día 21 recién se forma la IgG. Entonces, si yo quiero tener una estrategia temprana de detección, es detectar el virus. Porque en ese sentido, la prueba serológica sería como comprobar que por ahí pasó el virus, si es que lo detectas. Si no lo detectas, de repente ahí está y todavía ni te das cuenta. Entonces, para tratamiento, para acorralar, para que no siga, para poder contenerlo en determinados lugares, necesito saber quién está enfermo y quién no. Claro, y es las pruebas moleculares. Y esas son sin las embargo, pruebas moleculares. la utilidad de las serológicas pasa por hacer estudios de seroprevalencia serios para ver cómo está cada región. ¿Por qué? Porque esto es lo que puede predecir lo que va a ocurrir en una segunda ola. O sea, es muy diferente que yo tenga 10% de infectados, que haga un estudio de seroprevalencia y que me diga que hay 10% de infectados más o menos, o que han tenido la infección, por lo tanto quedan 90% susceptibles. Entonces esos 90% quiere decir que podrían tener una infección próximamente si es que hay una ola que viene, a decir que es 50%, a decir que es 40%. Entonces la utilidad justamente en epidemiología decimos siempre, la prueba molecular nos permite ver casos incidentes, son los casos nuevos que están llegando, mientras que las serológicas nos permiten ver casos prevalentes, que son los casos que están acumulándose. Digamos que la serológica es importante, ¿no? Te permite ir marcando un mapa, una especie de ruta, pero para perseguir al virus vivo necesitas la molecular. Ahora, la ministra Macetti ha dicho que no esperemos que se incremente la compra o el uso de pruebas moleculares porque la demanda está bajando. Sin embargo, corrígeme en esto, Edward, por favor, cuando se cuentan los casos positivos en el Perú, día a día, se cuentan los de una y otra prueba. Y una causa es un positivo serológico de un positivo molecular. Un positivo serológico, lo único que yo sé es que esa persona en algún momento se infectó. No sé si está enferma hoy. ¿Esa mezcla la hacen todos los países? No. De hecho, en Perú también hay cierta diferenciación inicial entre pruebas que fueron moleculares y pruebas que fueron serológicas. De acuerdo. El tema es que si uno ve el mapa de América Latina, Perú es uno de los pocos, junto con Puerto Rico quizás, que eso está también en el reporte público, que han apostado por las pruebas serológicas rápidas. Eso es importante decir, serológicas rápidas. Rápidas, sí. Porque son las de flujo lateral. En cambio, las serológicas de ELISA y las CLIA es otro tema que es importante de tener en cuenta. E incluso, por ejemplo, el estudio de España, este estudio grande que salió en Lancet, utilizó pruebas serológicas de flujo lateral y también pruebas serológicas de ELISA, es mucha diferencia. Pero hay un punto importante, es el registro que se tenía. Y aquí, en Perú, un gran porcentaje de esas pruebas que han sido ingresadas al país no cuentan con la certificación sanitaria de China. O sea, más o menos el reporte informa que el 93% de las pruebas que han ingresado a Perú no han tenido la certificación de la Administración Nacional de Productos Médicos de China. La señora Macetti, sin embargo, se justificó en una conferencia de prensa diciendo que eso lo había aprobado DIGEMIT, y ya sabemos que lo que fastidia DIGEMIT para la entrada de cada cosa. ¿Qué pasó ahí, entonces? Habría que investigar. Porque ocurrió ese tema. Pero sí es un poco irregular, claro. El asunto. Ahora, para despejar una duda que me diste anteriormente, que me quedé también yo con la duda, porque es sobre las pruebas de antígeno, vamos a decirle moleculares rápidas para que se entienda. De acuerdo. Lo que la OMS saca el 11 de septiembre en su reporte interino es que estas pruebas pueden utilizarse y son pruebas que requieren muestras de tracto respiratorio superior, o sea, garganta y nariz. Y eso es lo que hay ahora, pero sí mencionan que están haciendo pruebas para ver otro tipo de recolección de muestras que puede ser. De acuerdo. Pero esto es más o menos lo que hay ahora. Ahora, uno puede ser general después de las batallas, eso siempre, y habemos muchísimos temas, pero es importante que la toma de decisiones también es un proceso muy complejo, y lo que sí creo que crucial es que el soporte básico
para tomar decisiones sea la evidencia científica y los argumentos técnicos por encima de otro tipo de argumentos. La evidencia científica y los argumentos técnicos y el comparativo con lo que se hace en otros países, que no es caprichoso, porque los países no deciden, deciden de acuerdo a data, investigaciones, nos dicen que deberíamos, si queremos perseguir en un posible rebrote el virus y cercarlo, cosa que no logramos en esta primera etapa, invertir más en pruebas moleculares, que tenemos que seguir dejando de comprar pruebas serológicas de dudosa procedencia. ¿Cuál debiera ser la estrategia en términos de pruebas de aquí en adelante? Vamos a presentar el escenario que nos encontramos. Es un escenario donde hay disminución de casos. Al haber menos casos, justamente es un mejor ambiente para hacer trazabilidad. Para la molecular. Es un mejor ambiente para utilizar moleculares, hacer detección temprana y también ver el seguimiento de estos. Tiene todo el sentido. Hacer una revisión real de los estudios que sustentan también el uso de la prueba rápida de antígenos. O sea, siempre es importante, más allá de que puedan haber instituciones que lo avalen, siempre una evaluación independiente y una evaluación objetiva de la evidencia científica ayuda para esto. ¿Por qué? Porque las propiedades cambian. Ajá. Y aquí hay dos propiedades grandes en las pruebas, ¿no? La sensibilidad y la especificidad. Así es. ¿No? Así es. En términos prácticos, para que se entienda un poquito para todos los peruanos, ¿qué es la sensibilidad? Si yo tengo 100 pacientes que están enfermos y que sé que están enfermos, yo al hacerle la prueba, esa prueba me dice que solo 90 están enfermos, la sensibilidad es 90%. De acuerdo. Su fiabilidad, digamos, ¿no es cierto? Su grado de dar en el clavo, su capacidad de dar en el clavo, ¿no? Pero hay otro grupo, supongamos que tenga 100 sanos, y que yo sé y estoy seguro que son 100 sanos, y le hago la prueba, y me dice que 80 están sanos, esa es la especificidad. Entonces yo tengo que considerar esto, y además otro tema, Patricia, que es importante, es que el rendimiento de las pruebas está en función de un valor que en epidemiología le llamamos odds por prueba. ¿Qué quiere decir esto? Es diferente que yo le haga una prueba a alguien asintomático a que yo le haga la prueba a alguien que está hospitalizado, que tiene una tomografía compatible, que tiene pérdida de gusto, pérdida de olfato. Claro, eso ya casi es un checklist, digamos, ¿no? Lo haces como parte del protocolo, porque ya sabes que lo tiene, ¿no? Claro, entonces la prueba va a tener mejor rendimiento mientras más probabilidad de ser positiva se tenga antes, ¿no? Entonces, son cositas que son importantes y aquí también que hay que diferenciar. Una cosa es utilizar las pruebas en un ámbito clínico, en un hospital, donde se llegan los pacientes ya con síntomas, y otra cosa es una estrategia de salud pública previo al hospital, previo a llegar al establecimiento de salud, donde lo que busco es detectar justamente los casos en etapas iniciales, si quiero usar moleculares, o si quiero evaluar el impacto o el avance que ha tenido la epidemia, donde yo sí podría usar serológicas. Muy bien. Creo que es importante tratar. Eduard, y creo que decir que hay menos casos no es una justificación para decir que no hay demanda de moleculares. Al contrario, parece el argumento justo para decir, ahora que no es tan masivo el asunto, vayamos más fino con las moleculares y no con estas pruebas rápidas que nos servían como para ir viendo por dónde caminaba el virus a toda velocidad. Bueno, Eduard, vamos a ver si escuchamos un poquito más de flexibilidad de parte del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias por la explicación. En realidad ha sido una clase. No. Nos ha quedado clarísimo. Eduard Mesones, entonces, explicándonos los 3 tipos de pruebas. Ninguna buena, ninguna mala. No es que esta está bien, esta está mal, sino que son buenas o malas, o útiles o más inútiles, de acuerdo con el contexto en que se utilizan y dependiendo